me pongo un cafecito, les dejo con este artículo. Y luego si eso lo comentamos. De pequeño era Mini Blade, pero ya era nocturno como Spectrum 128 Sinclair. Incursión en Venezuela. ¿Por qué falló la defensa aérea de Venezuela? Ampliar. Por Edmín Strater. X. Director @elespiadigital.es. Martes 13 de enero de 2026, 10. Última actualización, domingo 11 de enero de 2026, 8 y 10. Mike Miadlovic. Introducción. A principios de enero de 2026, se desplegó una rápida y coordinada operación militar estadounidense dentro del espacio aéreo venezolano, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro en Caracas. La acción se llevó a cabo en un lapso de tiempo muy breve y, según se informa, involucró una fuerza numerosa y diversa que incluía aviones furtivos, bombarderos, plataformas de guerra electrónica, medios de vigilancia y reconocimiento, helicópteros de combate y sistemas no tripulados. A pesar de que Venezuela posee lo que a menudo se describe como una red de defensa aérea estratificada, que abarca desde sistemas de misiles de largo y mediano alcance hasta lanzadores de corto alcance, armas portátiles de defensa aérea, cañones antiaéreos e instalaciones de radar, no hubo ningún intento visible ni efectivo de contrarrestar la operación ni de proteger a la capital y al presidente de la incursión. La ausencia de una resistencia significativa desencadenó de inmediato un intenso debate en los medios internacionales y en círculos analíticos. Incursión en Venezuela. Ampliar. Por Edmines X. Director. Martes. Última. Mike Miadlo. Introducción. A principios de enero de 2026, se desplegó una rápida y coordinada operación militar estadounidense dentro del espacio aéreo venezolano, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro en Caracas. La acción se llevó a cabo en un lapso de tiempo muy breve y, según se informa, involucró una fuerza numerosa y diversa que incluía aviones furtivos, bombarderos, plataformas de guerra electrónica, medios de vigilancia y reconocimiento, helicópteros de combate y sistemas no tripulados. A pesar de que Venezuela posee lo que a menudo se describe como una red de defensa aérea estratificada, que abarca desde sistemas de misiles de largo y mediano alcance hasta lanzadores de corto alcance, armas portátiles de defensa aérea, cañones antiaéreos e instalaciones de radar, no hubo ningún intento visible ni efectivo de contrarrestar la operación ni de proteger a la capital y al presidente de la incursión. La ausencia de una resistencia significativa desencadenó de inmediato un intenso debate en los medios internacionales y en círculos analíticos. Algunos comentarios rápidamente retomaron patrones familiares, presentando el evento como prueba de la inherente inferioridad de los sistemas de defensa aérea de diseño soviético y ruso, y reforzando la narrativa del abrumador dominio tecnológico occidental. En el otro extremo del espectro se encontraron evaluaciones más mesuradas, que enfatizaron que el rendimiento de la defensa aérea depende no solo del hardware, sino también de la preparación, la doctrina, el entrenamiento, la integración y las condiciones específicas en las que se emplean los sistemas. También es esencial analizar estos acontecimientos desde una perspectiva geopolítica más amplia. Washington ha considerado durante mucho tiempo el Caribe como su vecindad estratégica inmediata y su esfera de influencia de facto. Histórica y prácticamente Estados Unidos ha mostrado poca tolerancia a la pérdida de control en esta región, independientemente de la justificación. Ya sea que se presenten como operaciones antinarcóticos, protección de los recursos naturales, estabilidad regional u otros pretextos, el objetivo subyacente sigue siendo el mismo: mantener el dominio en lo que se considera el patio delantero de Estados Unidos. La cobertura mediática occidental de los sistemas de defensa aérea de diseño ruso suele mostrar una doble moral que roza la charlatanería, sobre todo cuando los mismos sistemas se evalúan de forma diferente según quien los opera. Cuando estos sistemas son utilizados por aliados de Estados Unidos, sobre todo Ucrania, se les describe con frecuencia como efectivos, resistentes o inteligentemente empleados. Cuando son operados por oponentes de Estados Unidos o estados políticamente hostiles, estos mismos sistemas se presentan sistemáticamente como obsoletos, poco fiables o con deficiencias fundamentales. Esta contradicción no radica en la realidad técnica, sino en la narrativa, la información selectiva y la alineación política. Papel vs realidad. Para comprender por qué las defensas aéreas de Venezuela no desempeñaron un papel decisivo, primero es necesario distinguir entre lo que el país poseía en teoría y lo que, de manera realista, podría aportar al combate en momentos de crisis. Venezuela cuenta con uno de los inventarios de defensa aérea más capaces de Sudamérica. Sin embargo, en la práctica, la cantidad de estos sistemas en relación con el tamaño del país proporciona una densidad insuficiente para una defensa aérea territorial integral. Venezuela abarca aproximadamente 916.000 kilómetros cuadrados, mientras que la cobertura efectiva de combate, incluso de los sistemas de misiles tierra-aire de largo alcance, es limitada y está fragmentada por el terreno, el horizonte radar y la necesidad de superposición mutua. Al evaluar los alcances de detección realistas, las brechas de cobertura radar y las envolventes de combate, los activos de defensa aérea de Venezuela solo pueden proteger un pequeño número de objetivos de alto valor, como bases aéreas importantes, nodos de infraestructura crítica y centros políticos y de comando seleccionados, en lugar de proporcionar una cobertura continua y estratificada del espacio aéreo nacional. Esta limitación estructural restringe drásticamente la flexibilidad defensiva y dicta efectivamente una postura de defensa puntual, una realidad que los planificadores operativos estadounidenses comprenderían bien y explotarían deliberadamente. La presencia de los sistemas S-125M Pechora, 2, S-300VM Anti, 2500 y Buk, M2 en 2019 resultó impresionante en teoría, ofreciendo una cobertura nominal a corto, medio y largo alcance y desde altitudes bajas hasta altas. En conjunto, estos sistemas conforman una arquitectura de defensa aérea teóricamente estratificada, capaz de enfrentarse a un amplio espectro de amenazas.
cantidad de estos sistemas en relación con el tamaño del país proporciona una densidad insuficiente para una defensa aérea territorial integral. Venezuela abarca aproximadamente 916.000 kilómetros cuadrados, mientras que la cobertura efectiva de combate, incluso de los sistemas de misiles tierra-aire de largo alcance, es limitada y está fragmentada por el terreno, el horizonte radar y la necesidad de superposición mutua. Al evaluar los alcances de detección realistas, las brechas de cobertura radar y las envolventes de combate, los activos de defensa aérea de Venezuela solo pueden proteger un pequeño número de objetivos de alto valor, como bases aéreas importantes, nodos de infraestructura crítica y centros políticos y de comando seleccionados, en lugar de proporcionar una cobertura continua y estratificada del espacio aéreo nacional. Esta limitación estructural restringe drásticamente la flexibilidad defensiva y dicta efectivamente una postura de defensa puntual, una realidad que los planificadores operativos estadounidenses comprenderían bien y explotarían deliberadamente. La presencia de los sistemas S-125M Pechora, 2, S-300VM Anti, 2500 y Buk, M2 en 2019 resultó impresionante en teoría, ofreciendo una cobertura nominal a corto, medio y largo alcance y desde altitudes bajas hasta altas. En conjunto, estos sistemas conforman una arquitectura de defensa aérea teóricamente estratificada, capaz de enfrentarse a un amplio espectro de amenazas aéreas. Como sistemas de armas, suelen ser fiables y de eficacia probada en combate, sin embargo, su operación no es sencilla ni fácil de manejar. Su empleo eficaz requiere tripulaciones altamente capacitadas, práctica continua, un mando y control disciplinado y una infraestructura de apoyo plenamente funcional. Sin operadores cualificados y una disponibilidad constante, ni siquiera los sistemas de defensa aérea más avanzados y capaces pueden alcanzar el rendimiento previsto en combate. Comparemos las capacidades de defensa aérea de Ucrania y Venezuela en contexto. La superficie terrestre de Venezuela es aproximadamente 1,5 veces mayor que la de Ucrania, lo que representa un desafío significativo para cualquier red integrada de defensa aérea construida con un arsenal limitado de sistemas. En febrero de 2022, Ucrania contaba con un inventario de defensa aérea mucho mayor y más densamente distribuido, que incluía varios cientos de lanzadores de misiles tierra-aire de mediano y largo alcance, extraídos de su arsenal de la era soviética y complementados con sistemas y municiones occidentales. Esto creó una arquitectura de múltiples niveles con zonas de combate superpuestas y una cobertura de radar ampliamente dispersa, respaldada por una cobertura de alerta temprana estratificada y un mando y control integrados, continuamente perfeccionados con la ayuda de la OTAN y el apoyo material e inteligencia occidental. En cambio, el inventario de Venezuela, si bien incluye elementos capaces como los sistemas S-300VM de largo alcance y Buk de mediano alcance, así como unidades de corto alcance y misiles portátiles de defensa aérea, es mucho menor en términos absolutos y por lo tanto, efectivo principalmente en sectores localizados, en lugar de en todo el espacio aéreo del país. La postura de defensa de Ucrania también se beneficia de una extensa red de instalaciones especializadas para mantenimiento, revisión, integración logística y entrenamiento de tripulaciones, así como de una base industrial capaz de producir o reparar componentes y mantener los sistemas operativos bajo uso continuo. Venezuela, en cambio, supuestamente mantiene solo unos pocos centros con capacidades comparables, lo que limita gravemente su capacidad para mantener una alta disponibilidad, modernizar sistemas o realizar entrenamiento a gran escala en todo su parque de defensa aérea. En resumen, se trata de dos situaciones estratégicas y militares muy diferentes, y comparar una operación estadounidense exitosa contra Venezuela con una campaña aérea rusa fallida contra Ucrania sin considerar la escala, la densidad, la infraestructura de sostenimiento y la integración de los aliados no es viable en términos operativos. Durante las últimas 2 décadas, Venezuela ha invertido en equipo de defensa aérea, principalmente proveniente de Rusia, con contribuciones adicionales de China e Irán. Su inventario incluye sistemas de misiles tierra-aire de largo alcance diseñados para disuadir incursiones a gran altitud, sistemas de mediano alcance diseñados para atacar aeronaves y misiles a distancias intermedias, y sistemas de corto. Bueno, parece que no, que el lector no funciona muy bien, pero bueno, da igual, ya me puse el café y fui al baño, que es lo que quería, y pues lo sigo leyendo yo. A ver, ¿qué se cuentan por aquí? Está lloviendo y todos mirando. Me piro, jesuitas, ir por la sombra y seremos. Ok, gracias por haber estado Libre Libertad. No te canses mucho en el trabajo y nos vemos otro día. Un abrazo. Ok. Sistemas de corto alcance diseñados para proteger sitios clave contra amenazas a baja altura. Además, Venezuela ha desplegado una gran cantidad de cañones antiaéreos y misiles portátiles, que a menudo se exhiben durante desfiles y ejercicios militares como símbolos de soberanía nacional y disuasión. Un artículo anterior del autor abordó la posibilidad de un ataque estadounidense y se puede acceder a él aquí. Bueno, no lo vamos a leer porque es de antes del ataque y no lo quiero hacer muy largo, pero si ustedes quieren leerlo, pues por ahí lo dejo. Este artículo analiza los activos de Venezuela
los activos de defensa aérea de Venezuela y evalúa varios escenarios potenciales, por lo que se recomienda su lectura junto a este artículo. La complejidad de la defensa aérea. Vista de forma aislada, una estructura de defensa teóricamente estratificada es capaz de detectar y combatir amenazas aéreas a diferentes distancias y altitudes. Los sistemas de largo alcance están diseñados para mantener a distancia a las aeronaves hostiles, los de medio alcance para impedir los intentos de penetración y los de corto alcance para proporcionar defensa puntual alrededor de instalaciones críticas y objetivos de liderazgo. Sin embargo, una red de defensa que parezca integral en teoría no se traduce automáticamente en un sistema de combate eficaz. En la práctica, el aparato de defensa aérea venezolano parece adolecer de importantes debilidades estructurales. Se informó que elementos claves de la red de detección y comando se deterioraron mucho antes del inicio de la operación. La cobertura de radar era irregular y en algunas zonas poco fiable, lo que dificultaba mantener una visión continua y precisa del espacio aéreo. Sí, bueno, y además los yanquis usaron sus sistemas de guerra electrónica para que los radares, los pocos radares que funcionaban, dejaran de funcionar también o no funcionaran correctamente. Sin una alerta temprana fiable ni una coordinación centralizada, las baterías de misiles y las unidades de artillería operan de forma aislada, reaccionando tarde o directamente a los acontecimientos de rápida evolución. En tales condiciones, incluso las armas más avanzadas pueden resultar ineficaces simplemente por no estar preparadas a tiempo o carecer de una autoridad clara para intervenir. El entrenamiento y la preparación agravaron aún más estos problemas. Los sistemas modernos de misiles tierra-aire son complejos y exigentes y requieren ejercicios frecuentes, tripulaciones disciplinadas y procedimientos bien ensayados para funcionar eficazmente en situaciones de estrés. Enfrentar múltiples amenazas que se aproximan desde diferentes direcciones, a diferentes altitudes y a diferentes velocidades, especialmente en presencia de interferencias electrónicas, es una de las tareas más desafiantes de la guerra moderna. Hay poca evidencia de que las unidades de defensa aérea venezolanas hayan entrenado recientemente a un ritmo realista para tales escenarios, lo que plantea serias dudas sobre su capacidad para responder con decisión a un ataque repentino y coordinado. Si me dan unos segundos, me pongo el café, que tengo el agua hirviendo, ¿ok? Ok. El diseño de la operación estadounidense también jugó un papel decisivo. En lugar de poner a prueba las defensas venezolanas directamente, la operación parece haberse centrado en neutralizarlas desde el principio. Se emplearon recursos de guerra electrónica para interrumpir las emisiones de radar, ¿ves lo que les decía antes? Las comunicaciones y los enlaces de mando, privando a los defensores de la percepción de la situación. Paralelamente se lanzaron ataques de precisión contra nodos clave de la red de defensa aérea, como radares, centros de mando y bases aéreas. Este enfoque cortó eficazmente las conexiones entre sensores, tomadores de decisiones y tiradores, impidiendo que las unidades individuales actuaran de forma coordinada. Sí, bueno, lo que les decía antes, es como un tirachinas contra un rayo láser, ¿no? Las aeronaves furtivas complicaron aún más la tarea del defensor. Si bien el sigilo no hace invisible a una aeronave, reduce significativamente el alcance de detección y la precisión de seguimiento, especialmente en sistemas de radar más antiguos no diseñados para contrarrestar tales amenazas. Claro, los S-300 son de los años 80, por ahí, o años 90. Al combinarse con el ataque electrónico y la maniobra rápida, esto reduce drásticamente la probabilidad de que los defensores puedan generar una solución de disparo oportuna y fiable. El JYL-1 es un radar chino de vigilancia aérea 3D de largo alcance que opera en banda S. También puede utilizarse para el control y la gestión del tráfico aéreo, incluyendo la vigilancia de rutas. Entre 2005 y 2013, Venezuela adquirió 12 de estos sistemas de radar para reemplazar 2 radares AN/TPS-70 más antiguos. El alcance de detección declarado del radar es de hasta 450 kilómetros. Incluso cuando las unidades locales intentaron responder, se enfrentaron a las limitaciones técnicas inherentes a sus sistemas. Los misiles de corto alcance y los cañones antiaéreos pueden ser eficaces contra ciertos objetivos, pero su rendimiento depende en gran medida de una orientación precisa y una geometría de combate favorable. Contra aviones de reacción rápidos, helicópteros con enmascaramiento de terreno o aeronaves equipadas con contramedidas modernas, su eficacia disminuye drásticamente sin guía por radar ni control coordinado.
Más allá de los factores técnicos, la doctrina y la cultura organizacional también influyeron en el resultado. La postura de defensa aérea de Venezuela parece haber priorizado la disuasión mediante la posesión visible de sistemas avanzados en lugar de una disponibilidad operativa sostenida. Los mensajes públicos a menudo destacaban la cantidad de armas en servicio, pero las cifras por sí solas no crean una defensa integrada capaz de resistir una operación multidominio de alta intensidad. Este enfoque puede desalentar incursiones menores o vuelos no autorizados, pero ofrece una protección limitada contra un adversario decidido y bien preparado. La dinámica política dentro del ejército complica aún más el panorama. El control centralizado, las estructuras de mando politizadas y la moral desigual pueden inhibir la toma de decisiones rápida en una crisis. Cuando se prioriza la lealtad sobre la competencia profesional, las unidades pueden dudar, malinterpretar las órdenes o centrarse en la autopreservación en lugar de tomar medidas decisivas, especialmente en situaciones de rápida evolución e incertidumbre. Claro, pero es que esto de la profesionalización y de la preparación por encima de la lealtad y tal, o sea, en un sistema como Estados Unidos o Europa, donde el gobierno va cambiando cada 4 años y pues que da igual, o sea, que el gobierno, donde los militares no se van a rebelar tan rápido contra el poder establecido porque saben que, pues bueno, si quieren sacar al gobierno, pues solo tienen que esperar a las elecciones y apoyar a otro candidato o algo así. Pero en un sistema como el de Venezuela, donde siempre son los mismos, o sea, los militares tienen que ser leales para evitar los golpes de Estado, las revueltas internas, las traiciones y todo el rollo, ¿no? Claro, y no se le escapó un tiro a nadie entre los venezolanos. Sí, eso fue raro. Bueno, ahí dice el artículo que ya las neutralizaron antes, ¿no? Bueno, se dice que hubo resistencia, pero o sea, hubo resistencia o sea, cuando quisieron agarrar a Maduro, sí, ahí sí hubo resistencia de los guardaespaldas de Maduro y eso, los yanquis se cargaron a 32 de los guardaespaldas de Maduro, mientras que los yanquis solo tuvieron 7 heridos. Creo yo reaccioné antes desde mi silla que las defensas venezolanas. Qué raro todo. Sí, un poco. Claro, vi un montón de helicópteros no identificados y me desmoralicé y me hice absolutamente inofensivo. Sí, bueno, no quedaba claro si esos helicópteros eran yanquis o eran venezolanos, no sé. En definitiva, los sucesos en Venezuela ilustran una verdad más amplia sobre la defensa aérea. No se trata de un conjunto de armas aisladas, sino de un sistema complejo que depende de la detección, la comunicación, el entrenamiento, la logística y la doctrina, trabajando en perfecta sinergia. La debilidad en cualquiera de estas áreas puede socavar toda la estructura. En este caso, múltiples deficiencias parecen haber convergido, dando lugar a una red de defensa que parecía formidable en teoría, pero resultó ineficaz en la práctica. Desde esta perspectiva, la falta de resistencia visible no fue simplemente una demostración de superioridad tecnológica ni una condena a ninguna familia de armas en particular. Fue el resultado de una compleja interacción entre el equipo, la preparación, la organización y la forma en que se ejecutó la operación. Los sistemas avanzados, independientemente de su origen, requieren una inversión sostenida, integración y personal cualificado para funcionar según lo previsto. Cuando no se dan estas condiciones, incluso los arsenales más impresionantes pueden fallar justo cuando más se necesitan. La trinidad de la defensa aérea. ¿Dónde encaja entonces la defensa aérea en este entorno de presión e inestabilidad? La respuesta es que sí existe y está presente, pero está sujeta a las mismas tensiones que afectan al Estado y a la sociedad en general. Para comprender su rendimiento, el lector debe reconocer que la defensa aérea se basa en una trinidad fundamental: equipo, tácticas y personal. Si alguno de estos elementos falla, todo el sistema falla con él. Una defensa aérea eficaz tiene poco que ver con el país de fabricación que figura en el hardware. Si bien la calidad del equipo es sin duda importante, la funcionalidad es mucho más importante. Los sistemas complejos de defensa aérea requieren mantenimiento constante, revisiones periódicas y un flujo constante de repuestos para mantenerse operativos. Un país sometido a sanciones prolongadas y severas restricciones económicas simplemente no puede sostener este nivel de inversión. A medida que persisten las sanciones, es inevitable que más sistemas dejen de funcionar, con plazos inciertos para su reparación o su restablecimiento operativo. Esta realidad es universal. Incluso el equipo más avanzado del mundo fallará si no recibe el mantenimiento adecuado, independientemente de quién lo haya fabricado. El segundo pilar de la Trinidad es la táctica. En teoría, la doctrina de defensa aérea venezolana sigue los principios soviéticos y rusos, que no son obsoletos ni inherentemente defectuosos. El problema no reside en la doctrina en sí, sino en su ejecución.
Una táctica eficaz exige entrenamiento continuo, ejercicios frecuentes y ensayos repetidos de escenarios de combate, incluyendo enfrentamientos reales o simulados. Las tripulaciones deben interiorizar los procedimientos mediante la repetición hasta que las respuestas se vuelvan automáticas bajo presión. Sin embargo, este nivel de entrenamiento es imposible si el equipo utilizado para los ejercicios no está disponible, no es fiable o no funciona, lo que nos lleva de nuevo al problema del mantenimiento y la preparación. El elemento final y más crítico es el personal. Los sistemas de defensa aérea no funcionan por sí solos. Sin tripulaciones bien entrenadas, motivadas y seguras de sí mismas, incluso las armas más sofisticadas se vuelven inertes. En el caso venezolano, este factor humano fue probablemente el eslabón más vulnerable de la cadena y casi con toda seguridad una de las principales consideraciones para los planificadores estadounidenses. Las presiones políticas, los problemas de la moral, los estándares de entrenamiento desiguales y las cuestiones de lealtad minan la eficacia de un combate. Cuando las personas que se sienten inseguras, mal entrenadas o desconectadas, ningún armamento puede compensarlo. Desde esta perspectiva, las deficiencias de la defensa aérea venezolana no pueden explicar únicamente por la tecnología. Son el resultado de una presión sostenida sobre los tres pilares de la defensa aérea. La degradación del equipo, el entrenamiento inadecuado y los factores humanos se combinaron para crear un sistema que existía en su forma, pero no en su función. Precisamente el tipo de vulnerabilidad que un adversario bien preparado está diseñado para explotar. El dinero puede abrir puertas que ningún taladro jamás podría, el personal. Para profundizar en el desarrollo de la trinidad de la defensa aérea, el tercer elemento, la población, debe examinarse a través de la situación general de la sociedad venezolana. Venezuela atraviesa una profunda y prolongada crisis nacional. La inflación sigue siendo extremo, el acceso a los bienes básicos es irregular y los servicios esenciales son precarios. Estas condiciones no solo afectan a la población civil, sino que también afectan directa y gravemente al personal militar. Las tripulaciones de defensa aérea no son la excepción. Más allá de la amenaza externa de una agresión militar, el personal encargado de operar los sistemas de defensa aérea se enfrenta a desafíos diarios de supervivencia básica. Esta realidad no se aplica a los generales de alto rango, quienes a menudo disfrutan de un aislamiento de las dificultades gracias a privilegios y conexiones políticas, sino a los oficiales subalternos, suboficiales y personal alistado. Estos son quienes operan los radares, mantienen los lanzadores, los puestos de mando de la tripulación y las posiciones de tiro. Las dificultades económicas prolongadas inevitablemente erosionan la moral, la disciplina y la preparación, sobre todo cuando el contraste entre las condiciones de vida de los militares de bases y la élite político-militar se hace cada vez más visible. El general Javier Marcano Tabata, arrestado, se desempeñaba como comandante de la Guardia de Honor Presidencial. Dado este cargo, habría tenido acceso directo a los canales de mando superiores y a la autoridad para influir o transmitir órdenes que afectaran la postura de las unidades de defensa aérea encargadas de proteger el complejo presidencial, incluyendo la posibilidad de ordenar a elementos del sistema que se retiraran o permanecieran inactivos durante periodos críticos. Estuvo involucrado, aunque la investigación podría demostrarlo. Una sociedad dividida genera lealtades divididas. El personal de bajo rango, que lucha por mantener a sus familias y satisfacer sus necesidades básicas, puede cuestionar razonablemente si el sacrificio personal está justificado cuando el propio Estado parece incapaz o reticente de proveerles. Si bien el sentido del deber y el patriotismo existen y no deben ignorarse, estos factores por sí solos no pueden compensar por completo la privación material sostenida. Esta dimensión humana no es incidental, es precisamente el tipo de vulnerabilidad que los adversarios serios analizan y buscan explotar. Claro, o sea, cualquier régimen eso lo sabe, o sea, la prioridad número uno siempre tienen que ser los salarios de los militares y de la policía. Cuando eso está pagado, pues el resto de funcionarios sí, intentar comprar de alguna manera al resto del pueblo. Pero bueno, si eso no puede ser, solo con que la policía y los militares estén siempre pagados, bien alimentados y tal, pues ya te garantizas poder sofocar pues revoluciones de color y cosas así. O sea, ¿por qué en Irán ahora de momento ninguno de los militares ni nada se ha girado contra el régimen? Pues porque los deben tener bien pagados, bien cuidados. Creo que ineficaz no es la palabra correcta para definir la defensa venezolana. Bueno, no, sería más bien inexistente, ¿no? Pensar que en otra época hubiera habido más bajas de traidores que de defensores. Y no había ningún agente ruso cerca de Maduro o chino. Había cubanos. Rusos había también, pero eran asesores. Eran asesores de los venezolanos, pero no estaban directamente en la protección de Maduro. Bueno, los cubanos esos que defendían a Maduro eran lo que se llaman las avispas negras, o sea, fuerzas especiales cubanas. Que bueno, parece ser que aún así las fuerzas especiales yanquis todavía son superiores a las fuerzas especiales cubanas, ¿no?
Salvo que ese día la historia de la guerra haya cambiado para siempre, en general el atacante a una posición fortificada suele tener muchas bajas, no 7 heridos. Ya saldrá con el tiempo. No, hubo traiciones, sí. Los propios yanquis dijeron que tenían a un infiltrado dentro que les decía en cada momento dónde estaba Maduro exactamente. Pero bueno, o sea, se dice que los rifles de los yanquis eran mucho más potentes de lo que tenían los venezolanos, y además los yanquis, o sea, llevan unos uniformes que es como todo material antibala, ¿no? O sea, a no ser que les dispares, que les aciertes a disparar en una junta del traje o directamente en la cara o algo, pues es muy difícil. ¿Y las cámaras de seguridad del complejo existen? Pues no lo sé. Aunque bueno, también hay rumores de que si fue Delcy Rodríguez la que lo vendió a Maduro, o que si Maduro y Trump ya tenían esto pactado desde antes, pues no lo sé. Sí, raro. A mí también me parece raro. Bueno. Identificar al personal clave dentro de las unidades de combate, ya sean comandantes, técnicos, operadores o personal de apoyo, y evaluar sus vulnerabilidades es un componente estándar de la guerra moderna. Desde una perspectiva de inteligencia, cada individuo importa. Un oficial al mando puede influir en los resultados mediante órdenes, pero un técnico puede desactivar un sistema con la misma eficacia al no realizarle mantenimiento, configurarlo incorrectamente o asegurarse de que no esté disponible en un momento crítico. Los oficiales superiores son objetivos particularmente valiosos. Obtener influencia sobre un comandante de unidad puede resultar en órdenes de retirada en el momento decisivo, eliminando la resistencia sin disparar un solo tiro. Para reforzar, claro, y si los yanquis tenían al jefe de la defensa aérea, que bueno, creo que arrestaron, al tipo este que han arrestado, y luego arrestaron al jefe de la contrainteligencia o no sé qué rollo, ¿no? Ahí está. A veces todo es más simple, creo que lo has dicho. La destitución del jefe de seguridad de Maduro reabre la hipótesis de una traición desde dentro. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destituido este miércoles al mayor general Javier Marcano Tabata como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, un movimiento que subraya la profunda reestructuración de las fuerzas de seguridad que rodean al ex jefe de Estado Nicolás Maduro tras su captura. Rodríguez ha ordenado también la detención de Marcano Tabata, según han informado diversos medios con referencias a comunicados y fuentes dentro del aparato de seguridad venezolano, aunque no hay todavía un anuncio oficial detallado del gobierno. ¿Quién es Marcano Tabata? Marcano Tabata, históricamente considerado una de las figuras más influyentes dentro del aparato de contrainteligencia y seguridad del antiguo régimen, había sido el hombre de confianza de Maduro, encargado de la protección presidencial y de supervisar los principales servicios de inteligencia militar. Su destitución y la posible orden de arresto marcan un giro drástico dentro de las estructuras que habían funcionado como columna vertebral de la protección del líder chavista hasta hace pocos días. Según el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, desplazado por Rodríguez como parte de una dinámica de refuerzo y continuidad institucional, el general Gustavo González López asume las responsabilidades como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de la DGCIM. González López es un militar con una larga trayectoria dentro del aparato de seguridad del Estado, incluyendo el cargo del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, y una etapa como ministro de Interior y Justicia.
Las circunstancias que han rodeado la suerte de Marcano Tabata continúan envueltas en rumores y tensiones internas. Fuentes periodísticas señalan que el general podría haber sido acusado de fallar en su deber durante la operación que culminó con la captura de Maduro y su esposa, y que han provocado cientos de muertos entre soldados de... ¡Cientos de muertos! ¡Wow! Entre soldados de la Guardia y miembros del anillo de seguridad presidencial. Esta versión, aún no confirmada de manera oficial, sitúa a Marcano Tabata como principal responsable de la desactivación de los protocolos básicos de defensa y como arquitecto de una supuesta traición dentro del aparato militar. Pero si era él el traidor, o sea, los Yankees no montaron nada ni le ofrecieron nada para rescatarlo. O bueno, conociendo a los Yankees seguramente le dijeron, no, tú tranquilo, tú dinos dónde está Maduro, nosotros lo cogemos y cuando lo tengamos venimos con un helicóptero, te rescatamos y luego en Estados Unidos vas a tener una cuenta corriente con 50 millones de dólares, bla, 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 bla. Y luego pillaron a Maduro, lo dejaron ahí tirado, búscate la vida, hijo de puta, jódete. Roma no paga traidores, Estados Unidos no paga traidores. Fijo que lo hicieron así. Claro. Hola de nuevo, Flor de Loto. Ok. ¿Qué esconde este cambio? La transición de poder en el ámbito de la seguridad venezolana se produce en un momento de profunda incertidumbre política y social. La captura de Maduro, ejecutada por fuerzas estadounidenses según informes internacionales, ha desencadenado una crisis de legitimación dentro de las estructuras que tradicionalmente habían sido fieles al presidente encarcelado. Cambiar al jefe de la DGCIM, una de las agencias más controvertidas por su historial de detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos, llega, según analistas, como un intento de recomponer la lealtad y evitar más divisiones dentro del ejército y los servicios de seguridad. Esta reconfiguración, sin embargo, no está exenta de controversia. El nombramiento de González López ha sido recibido con escepticismo por parte de sectores de la oposición y analistas internacionales. Hombre, claro, dado que él mismo dirigió el SEBIN, una entidad acusada repetidamente de represión política y vulneraciones de derechos humanos durante los últimos años. Hombre, claro, ¿qué va a decir la oposición? La decisión de Delcy Rodríguez, que este lunes fue juramentada como presidenta interina por la Asamblea Nacional, se enmarca dentro de la estrategia para consolidar un gobierno transitorio, pero plantea preguntas sobre la profundidad de las reformas en el sistema de seguridad nacional. Ahora mismo, más allá del anuncio oficial y de los comunicados, todavía no se conoce con precisión el estatus legal ni el estado físico de Marcano Tabata. De esta manera, su detención y cualquier proceso que se pueda derivar serán objeto de seguimiento por parte de medios internacionales y de organismos de derechos humanos en las próximas horas y días. Seguirá el régimen de Cuba y seguramente el régimen de... ¿Qué régimen de Haití? ¿Qué régimen de... ¿En Haití el régimen? Bueno, Haití pues mandan los... Bueno, creo que sí, que hay un gobierno nominal, ¿no? Que creo que controla parte de la capital o están en el exilio. No estoy ahora seguro, hace tiempo que no lo sigo. Pero los que mandan de verdad en Haití son las bandas criminales. Pero bueno, Cuba, pues la cosa está difícil. O sea, los cubanos vivían hasta ahora del petróleo venezolano y mexicano, y si ahora cae, los venezolanos dejan de mandar petróleo, pues sí, todavía les queda el petróleo mexicano, pero está muy complicado. Y no sé si los rusos les van a querer echar un cable, los rusos o los chinos. Los chinos no creo. Los rusos igual sí, y entonces habría que ver si los yanquis realmente se atreven con asaltar un barco, aquello ya, no un barco con destino a Rusia o propiedad, que la carga sea de propiedad. No, ya un barco ruso con bandera rusa y todo el rollo, si se atreven a... Que bueno, en el pasado lo hicieron, durante la crisis de los misiles lo hicieron, pero bueno, estaría por ver. Pero para eso hace falta que los rusos quieran echarles un cable a los cubanos, ¿no? Pero tampoco creo, porque para los rusos lo más importante ahora es Ucrania. Los yanquis son supers. Deberíamos enfocarnos en otros países que no sea España o Estados Unidos. En Medio Oriente hay mucho talento y mucha historia. Sí, he visto el arte de las alfombras muy hermosas y grande arquitectura, claro. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos. Ok.
Para reforzar estos resultados y reducir la incertidumbre, se puede contactar de forma independiente al personal de menor rango para garantizar la redundancia. Los sistemas pueden quedar inoperativos durante varias horas cruciales debido a la inacción deliberada, fallos técnicos o retrasos en los procedimientos. Los sistemas de defensa aérea son complejos por naturaleza y no requieren un esfuerzo extraordinario para que un pequeño grupo de personas interrumpa su funcionamiento en el momento justo. Tales acciones no requieren una conspiración a gran escala. Reclutar a varios individuos en diferentes unidades, cada uno actuando de forma independiente y sin conocer el plan completo, es suficiente para degradar el sistema durante el breve lapso requerido para una operación. Este lapso solo necesita ser lo suficientemente amplio como para permitir la penetración del espacio aéreo, el aterrizaje de helicópteros y la extracción de un objetivo de alto valor. En el caso venezolano, es razonable afirmar que importantes recursos de defensa aérea fueron neutralizados desde el propio sistema, ya sea mediante sabotaje deliberado, incumplimiento pasivo, negligencia técnica u órdenes directas de retirada. Como medida de contingencia, Estados Unidos desplegó aeronaves furtivas y plataformas de guerra electrónica para suprimir o destruir las amenazas restantes si surgía resistencia. Sin embargo, la aparente falta de intervención sugiere que estas medidas cinéticas y electrónicas sirvieron principalmente como medida de seguridad, más que como el principal medio de supresión. En efecto, el apalancamiento financiero y la preparación de inteligencia podrían haber resultado más eficaces que la interferencia electrónica o los ataques de precisión. $1 es más poderoso que una cápsula de guerra electrónica especializada. La operación demostró un alto nivel de integración entre la inteligencia estadounidense y la planificación militar, combinando la desestabilización interna con una capacidad externa abrumadora para crear condiciones favorables para el éxito. ¿Esto qué es? Bueno, esto es material destruido por los yanquis, ¿no? Conclusión. La defensa aérea venezolana no falló únicamente por el poder abrumador de los activos militares estadounidenses. Falló porque elementos clave de su red fueron comprometidos, fragmentados y quedaron en gran medida inoperantes durante las horas críticas de la operación. Un colapso que muy probablemente reflejó problemas más profundos dentro de los niveles superiores de comando y la estructura de defensa más amplia. Se observó el 393 Grupo de Misiles de Defensa Aérea, GMDA, en Katia la Mar, con 5 vehículos Buk M2E posicionados en lo que parece ser una configuración de almacenamiento de reserva. Los misiles estaban montados sobre los rieles de lanzamiento, una configuración típica para un estado inactivo o fuera de combate más que para un ataque inmediato. En un entorno de alta amenaza o cuando se anticipa un ataque, los lanzadores Buk normalmente se dispersarían y desplegarían en posiciones de combate preparadas, con el espaciamiento, la integración de radar y la preparación de la tripulación adecuados para garantizar la supervivencia y una respuesta rápida. La configuración observada sugiere que estos sistemas no estaban configurados para operaciones activas de defensa aérea en el momento en que se grabó la grabación. En las unidades de misiles tierra-aire tipo Buk, la configuración y el posicionamiento de los lanzadores proporcionan claros indicadores de preparación. En estado de almacenamiento de alerta baja, los lanzadores suelen mantenerse cerca unos de otros dentro de una zona segura, con los misiles montados sobre las rieles, pero sin señalización de radar activa, conexiones de energía externa ni sectores de disparo planificados previamente. En la configuración de marcha, los vehículos se preparan para la reubicación. Permanecen agrupados y alineados para el movimiento, pero aún no se les asignan zonas de combate. En cambio, en el despliegue de combate, los lanzadores se dispersan en un área más amplia para reducir la vulnerabilidad, se posicionan para cubrir sectores definidos del espacio aéreo y se integran con radares de control de tiro y vehículos de bando. Las tripulaciones están en alerta máxima, los sistemas están alimentados y calibrados y se ensayan los procedimientos de combate. La ausencia de dicha dispersión e integración indica claramente que los sistemas Buk M2E observados no estaban configurados para observaciones de defensa aérea inmediatas. La imagen corresponde al 9A316E montado en un MKZ 69221 de fabricación bielorrusa. Se informó que se recuperaron restos de un misil ARM AGM-88 en el lugar del impacto, lo que sugiere que el arma probablemente se lanzó contra una fuente detectada de emisión electromagnética. Se sabe que este misil en particular impactó en una zona residencial, causando la muerte de un civil. Si bien el objetivo previsto pudo haber sido un emisor de radar activo, también es posible que el misil se dirigiera a otra fuente de radiación electromagnética. El AGM-88 está diseñado para fijar emisiones dentro de bandas de frecuencia específicas y en ciertas condiciones. Puede ser atraído por emisores no radar que operan dentro de esos rangos. Esta característica se ha observado en otros conflictos donde se lanzaron misiles HARM contra presuntos emisores, pero finalmente impactaron en lugares no previstos. Un ejemplo documentado involucró un misil HARM disparado hacia una presunta fuente de emisión que, en cambio, impactó en una calle residencial Kramatorsk, lo que ilustra los riesgos inherentes al uso de armas antirradiación en entornos electromagnéticos complejos. Claro, a lo mejor, o sea, lanzan al misil para que destruya el radar ese y a lo mejor, pues, estás tú ahí hablando por teléfono y como tu teléfono emite señal electromagnética, pues, disparan el misil contra tuyo, ¿no? En Siria, Irán, Irak, la de cosas que puede haber.
Son países bonitos, son países bonitos. En Marruecos muchos gatitos también, ahí los cuidan, los vacunan. Y en Marruecos, bueno, no lo sé. Si los moros no son muy conocidos por ser amantes de los animales, pero bueno. Ok, para ser más exhaustivos, garantizar la seguridad suficiente y evitar repetir errores pasados, Estados Unidos también atacó varias bases militares y sitios clave de distribución de energía. Este resultado destaca una lección fundamental de la defensa aérea moderna. Los sistemas no colapsan solo ante el ataque físico, pueden neutralizarse mediante factores humanos, organizativos y sistémicos con la misma eficacia, e incluso en muchos casos con mayor eficacia. En esta operación, el campo de batalla decisivo no fue solo el espacio aéreo sobre Caracas, sino el terreno social, económico y operativo dentro de la propia fuerza defensora. La respuesta limitada y desarticulada de la red de defensa aérea venezolana, a pesar de la presencia de múltiples sistemas de largo y mediano alcance, sugiere que la preparación deficiente, la integración fragmentada, el entrenamiento insuficiente y la posible vacilación o limitaciones del mando desempeñaron un papel crucial en la prevención de una reacción eficaz. Al inicio del asalto, las fuerzas estadounidenses emplearon amplias medidas de guerra electrónica y supresión que interrumpieron los enlaces de radar y mando, desorientando aún más a los defensores y limitando su capacidad para detectar, rastrear y atacar a las aeronaves que se aproximaban. La ausencia de resistencia coordinada durante esas horas decisivas reflejó debilidades más profundas en la cohesión, la moral y el comando operativo que socavaron la capacidad de la red de defensa aérea para operar como un sistema unificado y resistente. Bueno, pues después de este ataque, pues Trump ya se ha declarado como el presidente de Venezuela, ¿no? Literalmente. Trump se nombró a sí mismo como presidente interino de Venezuela mientras amenaza a todo el continente. Y esto él lo ha colgado realmente en Truth Social, que bueno, alguien le ha hecho una burla ahí al lado y ha puesto la foto de Netanyahu, presidente en funciones de los Estados Unidos, ¿no? Ok. Y lo anunció en su cuenta de Truth Social a través de la publicación de una captura de pantalla. En la imagen falsa, Donald Trump indicó su nueva posición, presidente interino de Venezuela, sin olvidar mencionar su cargo de presidente de Estados Unidos. Podemos ver esta situación desde la perspectiva de la versión rusocéntrica de la expansión estadounidense. Después de todo, Rusia es el único en el mundo capaz de destruir físicamente a Estados Unidos, ya que Moscú y Washington mantienen una paridad nuclear estratégica. Y al observar las acciones de Estados Unidos contra Venezuela e Irán, vemos la implementación clásica de la estrategia del Tratado de Sun Tzu, el arte de la guerra, la privación de aliados. Vale la pena recordar que Moscú tiene acuerdos de cooperación estratégica tanto con Caracas como con Teherán. Claro, por eso ha empezado ahora también esta revolución de color en Irán, ¿no? Por cierto, el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Malik Bagdarasov, en una entrevista con RIA Novosti, a ver, disculpen,
También recordó esto: el acuerdo interestatal vigente sobre asociación y cooperación estratégicas es un referente indiscutible para el fortalecimiento continuo y exhaustivo de nuestras relaciones. Las acciones de Estados Unidos contra Venezuela no se deben simplemente a la sed de apoderarse de los recursos naturales de este país. Hay un objetivo no menos importante: privar a Rusia y China de la plataforma venezolana, de la posibilidad de una presencia militar en el flanco blando de Estados Unidos. Venezuela, teniendo en cuenta la presencia de una profundidad estratégica del territorio, podría considerarse como un lugar para el despliegue del sistema de misiles antibalísticos Oreshnik, como una respuesta simétrica al despliegue de los misiles crucero estadounidenses en Alemania en 2026. Por supuesto, independientemente de las imágenes que Trump pueda dibujar, Estados Unidos no controla Venezuela, pero hay que admitir que ya han creado las condiciones en las que el despliegue ruso de misiles en el territorio de la República Bolivariana no se puede considerar ni siquiera en teoría en el futuro cercano. Todo el mundo habla del petróleo de Venezuela. ¿Y si el mineral de hierro es el verdadero premio? Ok, esos son los minerales de Venezuela: granito, oro, diamantes, coltán, hierro, cuarzo, bauxita. No está mal. Y aparte el petróleo, ¿no? Donald Trump está salivando abiertamente sobre las vastas reservas de petróleo de Venezuela, acosando a las renuentes empresas energéticas estadounidenses para que inviertan 100.000 millones de dólares en el maltrecho sector del país. Los analistas sostienen que la factura real sería mucho más alta. Añádase a esto los bajos precios del petróleo y el retraso no es sorprendente. El mineral de hierro puede ser un premio a corto plazo igualmente atractivo, si no más, para el séquito empresarial de Trump, especulan los informes de los medios. Se estima que Venezuela posee más de 14.657 millones de toneladas métricas de recursos totales de mineral de hierro y 4.184.000 millones de toneladas métricas de reservas probadas. Posee unas reservas que es entre la duodécima o la decimoquinta más grande del mundo. La faja de hierro de Imataca alberga algunos de los depósitos de mineral de hierro más grandes y antiguos del mundo. El mineral de hierro de Cerro Bolívar es de una calidad excepcionalmente alta que a menudo supera el 60 al 65% del contenido de hierro. El Cerro Bolívar alguna vez impulsó la mina de hierro a cielo abierto más grande del mundo, operada por US Steel, alimentando la producción de acero estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Con el mineral de hierro actualmente cotizando cerca de 110 dólares por tonelada, estas reservas tienen un valor nacional de aproximadamente 428.000 millones de dólares. Históricamente, los productores de mineral de hierro a menudo disfrutan de márgenes operativos del 40 o el 50%. Incluso de forma conservadora, la explotación de estas reservas podría generar más de 200.000 millones de dólares en beneficios, casi el doble de los ingresos netos de Nvidia para todo 2025, según el análisis de materias primas de The Covey Letter. El mineral de hierro es la columna vertebral de la industria de la defensa, la construcción, la fabricación y la infraestructura de energía renovable en todo el mundo. Alimenta la industria del acero, rascacielos, trenes bala, automóviles, tanques, barcos. Sin metal de hierro, sin teléfonos inteligentes, sin puentes, sin armas estadounidenses. El petróleo puede dominar los titulares, pero ¿y si el mineral de hierro parece el juego más tranquilo y pragmático? Rapiña a mano armada. El 3 de enero, desde su residencia de Mar-a-Lago, el presidente Trump anunció: por órdenes mías, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela para entregar a la justicia el dictador fuera de la ley, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro y su mujer, que también fue capturada, tendrán que enfrentar un proceso penal basado en una acusación de 2020 del Departamento de Justicia de Estados Unidos por múltiples delitos federales, entre ellos el de narcoterrorismo y tráfico de drogas. Pero el verdadero objetivo de esta gran operación militar, realizada con 150 aviones y helicópteros, además de numerosos buques de guerra y unidades de fuerzas especiales, es apoderarse del petróleo de Venezuela, país que posee las mayores reservas petrolíferas del mundo entero. Después del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio declaró que el gran despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en la región del Caribe, más de 15.000 soldados y gran número de aviones y navíos de guerra, es una advertencia a las autoridades de Venezuela para que actúen conforme a los deseos de Estados Unidos si quieren evitar una segunda ola de ataques. Al mismo tiempo, ese despliegue estadounidense sirve para imponer un bloqueo alrededor de Venezuela, impidiendo la entrada y salida de buques cargados de petróleo. Lo más grave, debido a sus implicaciones internacionales, ha sido el secuestro de un tanquero que navegaba bajo bandera rusa y escoltado por un submarino ruso. El Pentágono dijo haber incautado ese tanquero en aguas del Atlántico Norte entre Escocia e Islandia por haber violado las sanciones estadounidenses. Ese tanquero, que no transportaba petróleo, había tratado de llegar a Venezuela para cargar crudo y había logrado escapar a la flota estadounidense por más de 2 semanas.
O sea, no había llegado a Venezuela, se fue vacío y todavía lo asaltan. El 7 de enero, Trump anunció en Truth Social: estoy feliz de anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán a los Estados Unidos de América entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sujeto a sanciones. Ese petróleo se venderá al precio del mercado y el ingreso estará bajo mi control como presidente de Estados Unidos de América para garantizar que se utilice en beneficio de los ciudadanos de Venezuela y de Estados Unidos. He pedido al secretario de Energía, Chris Wright, que aplique de inmediato ese plan. El petróleo se transportará en tanqueros y se llevará inmediatamente a las estaciones de descarga de los Estados Unidos. Varias compañías petroleras estadounidenses han hecho saber que quieren reembolsos de Venezuela. Por ejemplo, ConocoPhillips exige 12.000 millones de dólares y ExxonMobil quiere 20.000 millones por los perjuicios que sufrieron en 2007 cuando el presidente Hugo Chávez expropió los bienes de las compañías petroleras extranjeras que se negaban a reestructurar su participación para transferir el control de la mayoría a Petróleos de Venezuela, PDVSA, la compañía estatal venezolana. Eso significa que la pequeña parte de los ingresos petroleros que se utilizaría en beneficio de los ciudadanos de Venezuela, como dijo Trump, se reduciría todavía más y beneficiaría casi exclusivamente no a los ciudadanos, sino a las élites venezolanas garantes de los intereses estadounidenses. El presidente Trump ha declarado, sí, las élites venezolanas y las élites de Estados Unidos más todavía. El presidente Trump ha declarado que Estados Unidos gobernará Venezuela y explotará por tiempo indefinido sus enormes reservas de petróleo, subrayando que el gobierno interino de Venezuela está dándonos todo lo que estimamos necesario. Queda por ver cuál será la reacción del movimiento popular venezolano que participó en la revolución venezolana bolivariana de Hugo Chávez y que apoyó al presidente Maduro. El objetivo de la administración no se limita a tomar el control del petróleo de Venezuela. Eso está explicado claramente en un artículo que publiqué hace más de 8 años, sobre la decisión venezolana de disociar el precio del petróleo del dólar estadounidense. Claro, ese fue el mismo motivo por el que se cargaron a Saddam Hussein y a Gaddafi. Aquella decisión se hace hoy mucho más explosiva, ya que ha pasado de hecho a convertirse en parte del programa del grupo BRICS. A continuación, un fragmento de aquel artículo. Caracas trata de escapar a la presión de las sanciones estableciendo el precio de venta del petróleo no en dólares estadounidenses sino en yuanes chinos. El yuan chino entró hace un año en la cesta de monedas de reserva del Fondo Monetario Internacional junto al dólar, el euro, el yen y la libra esterlina, y Pekín está a punto de lanzar contratos futuros de compraventa de petróleo en yuanes convertibles en oro. Si el nuevo futuro se estabiliza, erosionando al menos parcialmente el poder aplastante de los petrodólares, eso sería un golpe estremecedor para la economía estadounidense, comenta el diario Il Sole 24 Ore. Lo que cuestionan Rusia, China y otros países no es solo el enorme poder del petrodólar, moneda de reserva derivada de la venta del petróleo, sino la hegemonía misma del dólar. El valor del dólar no está determinado por la capacidad económica real de Estados Unidos, sino por el hecho que el dólar estadounidense constituye casi 2/3 partes de las reservas monetarias mundiales y es la moneda utilizada para establecer el precio del petróleo, del oro y de las mercancías en general. Eso le permite a la Reserva Federal, el Banco Central, que es un banco privado, imprimir miles de millardos de dólares con los que financia la colosal deuda pública estadounidense, alrededor de 23.000 millardos de dólares, mediante la compra de obligaciones y de otros títulos emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. En ese contexto, la decisión venezolana de disociar del dólar el precio del petróleo provoca una sacudida sísmica que, desde el epicentro sudamericano, sacude todo el edificio imperial basado en el dólar. Si el ejemplo de Venezuela se expandiera, si el dólar ya no fuese la principal moneda del comercio y de las reservas monetarias mundiales, una inmensa cantidad de dólares quedaría circulando en el mercado, haciendo caer el valor de la moneda estadounidense. Es esa la verdadera razón por la que, en su orden ejecutiva del 9 de marzo de 2015, el presidente Obama proclamada la emergencia nacional ante la inhabitual y extraordinaria amenaza que la situación en Venezuela plantea para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. El mismo motivo por el que el presidente Trump anuncia una posible opción militar contra Venezuela.
Esta opción militar está siendo preparada por el US Southern Command, el Comando Sur, cuyo emblema muestra el águila imperial sobre Centroamérica y Sudamérica, lista para clavar sus garras dentro en todo aquel que se rebele contra el imperio del dólar. Gobierno de Delcy Rodríguez debe atajar las amenazas de destrucción y parálisis contra Venezuela, dijo experto. A una semana de los bombardeos estadounidenses en contra de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el país respira una calma tensa. Mientras el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez anuncia el reinicio de clases y la reactivación comercial, la nueva Asamblea Nacional perfila una ambiciosa arquitectura jurídica con 8 nuevos códigos. En tanto, las fuerzas políticas bolivarianas buscan preservar la gobernabilidad, la paz interna y la soberanía. Es un momento de altísima complejidad, pero también parte de un plan. Este escenario existía, ya estaba previsto su posibilidad y se está implementando, señaló Diego Sequera, analista político y fundador del tanque de pensamiento venezolano Misión Verdad en diálogo con Sputnik. Al recorrer el país tras el ataque, Sequera encontró que un denominador común es la calma. Sin embargo, ahonda que se trata de una tranquilidad que carga indignación, el dolor, la afrenta, la conmoción. Así, afirma que es una calma operativa. No hay ningún colapso interno, no hay ninguna estampida, no hay ningún alzamiento en contra del gobierno. Esta resiliencia, a decir del analista, contrasta con la declaración del presidente estadounidense Donald Trump, quien, tras reunirse con los ejecutivos del sector energético, afirmó que el gobierno venezolano es un aliado. Sí, ahora es un aliado, ¿no? En este escenario, las acciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez son para Sequera una navegación forzosa en aguas turbulentas. Su objetivo central, mitigar las mayores amenazas de destrucción y de parálisis mientras se preserva el núcleo de la soberanía. Si el país de verdad estuviera entregado bajo control de los Estados Unidos, no hace falta ni una armada concentrada en el país ni de amenazas constantes. Sí, bueno, eso es verdad también. Díaz-Canel no tienen moral para señalar a Cuba en nada, quienes lo convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró este domingo que no tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes lo convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. La declaración del mandatario cubano se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que no habrá más dinero, más petróleo ni dinero para Cuba. Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político, precisó a través de su cuenta en X. Quienes culpan la revolución de las severas carencias económicas que padecemos deberían callar por vergüenza, porque saben y lo reconocen que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que Estados Unidos nos aplica hace 6 décadas y amenaza con superar ahora. El presidente reiteró que Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dictó qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por Estados Unidos. Hace 66 años y no amenaza, se prepara dispuesta a defender la patria hasta la última gota de sangre. Amenazas de Trump. Previamente, el mandatario estadounidense escribió en sus redes sociales: no habrá más petróleo ni dinero para Cuba. 0. Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. En su declaración, contextualizó y justificó esta medida afirmando: Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y de dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los 2 últimos dictadores venezolanos. Pero ya no más. Ahora, Venezuela cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo, por mucho, para protegerla, y la protegeremos, proclamó, sí. Protegerán los intereses de Trump, ¿no? Hegemón criminal y descontrolado. En respuesta a las amenazas de Trump, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla declaró: a diferencia de Estados Unidos, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros estados. Rodríguez Parrilla explicó que su país tiene absoluto derecho a importar combustible desde los mercados dispuestos a exportarlo, además de ejercer su derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. El derecho y la justicia están de parte de Cuba, recordó. Sí, pero bueno, eso sirve de bien poco, ¿no? Claro, son sanciones unilaterales, pero... Al mismo tiempo, el canciller acusó a Washington de comportarse como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero. Presiones crecientes a Cuba. Tras la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la administración de Trump ha incrementado las amenazas contra la isla caribeña.
Trump afirmó que entrar y destrozar Cuba podría ser la única opción que queda para forzar un cambio. En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró durante un encuentro con ejecutivos petroleros que las autoridades cubanas han optado por tener control político sobre el pueblo antes que una economía que funcione. Las amenazas de Trump tienen lugar en medio del bloqueo económico y comercial que mantiene Estados Unidos sobre Cuba desde hace más de 6 décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue además reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca. En la actualidad, prácticamente todos los países en el mundo condenan el bloqueo. Asimismo, la Asamblea General de la ONU también se ha pronunciado en decenas de ocasiones en contra de estas políticas. Argentina congela la mudanza de la embajada a Jerusalén tras la exploración petrolera israelí de las Malvinas. Bueno, pero no sé qué tiene que ver eso con Venezuela. África desenvía a Trump. Ok. Disculpen. Análisis, sanciones, petróleo y Machado. Las 3 grandes mentiras sobre Venezuela que Trump ha expuesto sin querer. En medio de la avalancha de narrativas distorsionadas y noticias falsas sobre la Venezuela bolivariana, desatada tras el criminal ataque militar estadounidense que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su primera combatiente Cilia Flores, varias mentiras escandalosas han sido rotundamente desmentidas por el propio Donald Trump. Entre estas mentiras se encuentra la falsa imagen de Venezuela como un país económicamente fallido debido a una supuesta dictadura o a una mala gestión inherente al socialismo, cuando en realidad ha estado sometida a años de una campaña sistemática de estrangulamiento económico cuidadosamente planificada por Washington. Las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, definidas por expertos de la ONU como medidas coercitivas ilegales según el derecho internacional, han tenido un impacto devastador en la población civil, cortándole el acceso a medicamentos, alimentos, repuestos para infraestructura esencial e incluso a los diluyentes necesarios para comercializar el petróleo pesado venezolano. Claro, o sea, este es el rollo, ¿no? Hacer ver que Venezuela es un sistema que no puede funcionar y todo ese rollo, ¿no? Estas medidas, implementadas a partir de 2015 e intensificadas en 2019 bajo la administración Trump, no solo paralizaron la industria petrolera nacional, sino que también impidieron que empresas extranjeras operaran legalmente en el país, a pesar de su disposición a hacerlo. El resultado fue un daño económico estimado en cientos de miles de millones de dólares y la muerte prematura de decenas de miles de personas debido a la escasez de medicamentos y servicios de salud, según documentan organizaciones independientes. Es precisamente en este contexto que debe interpretarse la declaración de un ejecutivo de Halliburton durante una reunión en la Casa Blanca. Nos fuimos por las sanciones. Teníamos la intención de quedarnos. Halliburton no es esa empresa de armas o algo así. Ah, no, es de petróleo. Ok, vale. Esta declaración desmiente definitivamente la narrativa de que las empresas extranjeras abandonaron Venezuela por falta de oportunidades o inestabilidad política. Al contrario, estaban dispuestas a invertir, pero se vieron obligadas a retirarse por orden directa del gobierno estadounidense. Esto demuestra que los obstáculos a la inversión no provienen de Caracas, sino de Washington, que utilizó las sanciones como una herramienta de presión diplomática, sino como una arma, no como
herramienta de presión diplomática, sino como una arma de guerra económica descarada. Hoy, paradójicamente, el propio Trump, tras ordenar un ataque militar contra el país y secuestrar a su jefe de Estado, declara su intención de traer compañías petroleras de vuelta a Venezuela, ignorando que fueron precisamente sus políticas las que lo hicieron imposible. De hecho, las sanciones no solo han aislado financieramente a Venezuela de los mercados internacionales, impidiendo a la petrolera estatal PDVSA acceder al sistema bancario global o emitir deuda, sino que también han creado un clima de incertidumbre jurídica que desalienta a cualquier inversionista serio. Incluso Chevron, la única empresa estadounidense autorizada a operar con una licencia parcial, lo hace en condiciones extremadamente limitadas, mientras que otras multinacionales europeas siguen solicitando sin éxito al Tesoro de Estados Unidos permiso para regresar. Al mismo tiempo, la narrativa occidental sobre la supuesta popularidad de la líder opositora María Corina Machado, golpista y premio Nobel de la Paz, es igualmente falsa. El propio Trump declaró desconocer su paradero y afirmó claramente: sería muy difícil para ella ser líder, no es respetada en todo el país. Esta declaración desmiente la narrativa mediática de que Machado, inhabilitada para postularse debido a graves irregularidades, goza de un amplio apoyo popular, al igual que su candidato ficticio Edmundo González, quien continúa proclamando su victoria en las últimas elecciones sin ninguna prueba ni legitimidad democrática. La realidad es muy distinta. Una semana después del criminal atentado y secuestro de Maduro y Flores, el pueblo venezolano ha salido masivamente a las calles en más de 100 ciudades del país. De Caracas a Sucre, de Bolívar a Zulia, pasando por Guarica, Cojedes y Miranda. Miles de ciudadanos han organizado vigilias permanentes, manifestaciones antiimperialistas y marchas de resistencia exigiendo firmemente el regreso inmediato de sus líderes. Esta movilización espontánea y generalizada, coordinada por el Partido Socialista Unificado de Venezuela, pero apoyada por movimientos sociales, comunas populares e instituciones locales, da testimonio no solo de la legitimidad del gobierno bolivariano, sino también de las raíces profundas del proyecto político inaugurado por Hugo Chávez y continuado por Maduro. La Venezuela bolivariana, de hecho, representa un caso emblemático en el panorama político contemporáneo, no solo por su concepción de la democracia participativa y sustantiva, sino también por la forma en que desafía las ideologías dominantes y deficientes de los regímenes liberales occidentales. Este modelo, a menudo criticado o malinterpretado por los grandes medios de comunicación, se distingue claramente de las democracias liberales formales que dominan Europa y Norteamérica. Mediante un análisis de los recientes acontecimientos políticos y constitucionales, es posible destacar cómo el país busca construir un sistema democrático que trascienda la mera representación formal, centrándose en cambio en la participación ciudadana directa y sustantiva. La reforma impulsada por Maduro es un claro ejemplo. No se trata de un acto tecnocrático verticalista, sino de un proceso inclusivo que involucra activamente a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a grupos históricamente marginados como las comunidades afrovenezolanas e indígenas. Este enfoque puede interpretarse a la luz de la teoría del populismo progresista de Ernesto Laclau, según la cual diversas identidades sociales convergen en torno a un proyecto común. En el caso venezolano, la Constitución se convierte en el locus simbólico y práctico de esta agregación capaz de reflejar las aspiraciones de una coalición amplia y plural. La democracia venezolana se fundamenta en lo que la Constitución bolivariana de 1999, firmemente defendida por Hugo Chávez, define como democracia participativa y protagónica. Agustín Torres, saludos ahí a Argentina, muchas gracias. Instrumentos como los ayuntamientos, los comités locales de compras y producción, CLAP y el sistema Patria permiten a la ciudadanía decidir directamente sobre políticas públicas, distribución de recursos y planificación local. Este modelo contrasta marcadamente con las postdemocracias descritas por el politólogo británico Colin Crouch, donde el debate electoral se reduce a un espectáculo controlado por las élites económicas y profesionales, mientras que la mayoría de la ciudadanía permanece pasiva y apática. En Venezuela, en cambio, el poder no es monopolio de instituciones centralizadas, sino que está descentralizado y en manos de las comunidades a través de mecanismos de autogobierno popular. Esta transformación del Estado, de la burocracia vertical al poder municipal, busca alcanzar la democracia radical propugnada por Roberto Mangabeira Unger, en la que la ciudadanía no es simplemente votante, sino participante activa en la vida política y económica. La visión bolivariana también se inscribe en una perspectiva más amplia de la liberación latinoamericana. Maduro ha invocado repetidamente la figura de Simón Bolívar y los tres eslabones de fuerza para la unificación del continente, enfatizando cómo la soberanía nacional, la integración regional y la resistencia al imperialismo son pilares inseparables del proyecto revolucionario. En este sentido, Venezuela no solo defiende su derecho a existir como nación libre e independiente, sino que también representa un baluarte contra el neocolonialismo global. La teoría del pensamiento decolonial, desarrollada por intelectuales como Aníbal Quijano e Immanuel Wallerstein, nos ayuda a comprender esta lucha como un intento por romper las cadenas de la dependencia económica y cultural impuestas por el sistema mundial capitalista. El modelo venezolano, con su énfasis en la soberanía alimentaria, energética y tecnológica, es una respuesta concreta a este legado colonial.
Mientras Trump anuncia su intención de controlar Venezuela y amenaza con nuevos ataques para apoderarse de su petróleo y venderlo a competidores estadounidenses como China, Venezuela reafirma con sus acciones que la verdadera riqueza no reside solo en el subsuelo, sino en la conciencia política y la organización de su pueblo. La democracia bolivariana no es perfecta ni está libre de contradicciones, pero está viva, en movimiento, capaz de movilizar a millones de personas para defender un régimen, no para defender un régimen, sino para proteger un sueño, el de un mundo más justo, más igualitario y más libre. Y en este sueño el petróleo, como la soberanía, pertenece al pueblo, no a los intereses imperialistas perfectamente encarnados por la brutalidad neocolonialista de Donald Trump. Bueno, sí, eso tendría que ser la teoría, pero con los barcos y los portaaviones bloqueando la costa y la amenaza de un ataque en cualquier momento y los rusos desaparecidos, pues sea el gobierno chavista de Delcy Rodríguez o sea el gobierno títere de María Corina Machado, pues creo que no les va a quedar otro remedio que tragar lo que diga Trump, y a largo plazo, pues seguramente harán elecciones controladas por Estados Unidos y pondrán a Machado, porque es algo más seguro y tal. Pero bueno, ya veremos. Bueno, creo que terminaremos aquí. Muchas gracias a toda la gente que ha estado en el chat. Agustín Torres, Flor de Loto, Enzo Franciscoli. Bueno, Libre Libertad ya se fue. Antonio Fernández. Bueno, todos, ¿no? Luis Key, muchas gracias. Wolfpack también. Perfecto, muchas gracias. Mañana, pues bueno, mañana estaríamos en el canal de... No, aún no sé. Pero bueno, si todo va bien, estaremos en el canal de Denuncia el Nuevo Orden Mundial de Lucas. Y si no, pues volveremos a estar aquí. No sé por qué no me ha contestado Lucas aún. Perfecto, muchas gracias. Hasta mañana.